Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Gracias a todos los que están escuchando este podcast. El día de hoy tenemos otro tema súper especial con otro súper invitado especial con muchísima experiencia. La verdad es que he visto, lo he stalkeado un poquito y la verdad es que es muy interesante el perfil que tenemos como invitado especial del día de hoy. Les platico, para los que es su primera vez escuchándonos, pues de qué se trata este programa. Este programa, llamado Marketing Solar, es para instaladores fotovoltaicos. Sin embargo, si tú estás incursionando en la industria solar, en algún otro ámbito, quieres ser subdistribuidor, lo que sea, pues todos estos tips relacionados de marketing, porque marketing es un mundo enorme, tiene diferentes ramas, pues las puedas ocupar para ganar más mercado, ganar más proyecto, posicionar tu marca, cómo generar leads, qué herramientas puedes usar, un sinfín de tips que te podemos traer con, pues bueno, con estos súper invitadísimos que traemos el día, pues sesión tras sesión, ¿va? Y el día de hoy, el tópico de que traemos es ¿cuántos tipos de marketing hay? Los tipos de marketing que ustedes pueden utilizar. Y pues bueno, nuestro invitado especial, ahora sí con muchísimo gusto te presento. Él es Giovanni Córdoba. Él es Marketing Manager para Latinoamérica de JA Solar, empresa pues líder a nivel global, fabricante de paneles, de módulos solares de muchísimas potencias, muchísimas tecnologías y pues bueno, se mantiene como dentro del top 3 de marcas fabricantes. Entonces, se darán una idea de cuánto expertise nos puede brindar Giovanni, pero sin más, Giovanni, te dejo la palabra para que nos platiques sobre ti, tu experiencia, y qué te llevó a incursionarte en marketing, lo que tú gustes platicarnos para que te conozcan. Bueno, hola Fernanda, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia. Y nada, sobre mí soy un marketero apasionado que llegó por cosas del destino estando estudiando mi carrera. Yo era una persona más de finanzas, pero por los azares de mi carrera terminé haciendo marketing, empecé en marketing y sigo haciendo marketing ya después de 13 años. He pasado por distintas industrias. Eso es súper interesante porque termina uno viendo cómo se hacen cosas en diferentes industrias. He pasado por retail, es decir, consumo. He pasado por construcción. Pasé por una larga experiencia en empaques. He estado desde trade marketing hasta temas de digital, trabajando temas de e-commerce, que creo que con pandemia a todo el mundo se nos abrió esa puerta y empezamos a explorar mucho más los temas digitales que por sí ya venían muy fuertes, pero pues se intensificaron con eso. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues es un gusto saludar a tu audiencia. Súper, pues con toda tu experiencia sabemos que, bueno, estoy muy convencida que todo lo que nos vayas a comentar aquí definitivamente le va a ayudar, le va a abrir como que una idea o miles de ideas a la audiencia como comentas. Y pues sin más, vamos a, pues, a platicar un poquito de los tipos de marketing que pues tenemos actualmente, porque son muchísimos, pero cuéntanos tú, ya que nos dijiste que has estado en e-commerce, en trade marketing, en retail, en demás. ¿Cuáles son los tipos de marketing que tú conoces, que has tenido expertise y cuál crees que sea su importancia para implementarlos en una compañía? Listo, como tú mencionas, pues justamente hay una cantidad impresionante de tipos de marketing. Aquí creo que una de las cosas que como marketeros y profesionales en marketing y cómo lo podemos aplicar a nuestras industrias es sobre todo entender a quién le estamos hablando y cómo debemos llegar. Y de acuerdo a eso, plantear cuál es el tipo de marketing. Podemos tener marketing, digamos, desde el digital, pasando por el inbound, que al final es entregar el mensaje en el momento adecuado con, con un contenido relevante para nuestra audiencia, hasta incluso el marketing de eventos, que quizás es uno de los más tradicionales y me lleva hasta otra parte, que es ese marketing tradicional, al que muchas veces, digamos, empresas pequeñas o personas que tenían emprendimientos veían de lejos pues, porque requerían de unas inversiones realmente muy altas. Entonces, tipos de marketing, muchísimos. Lo importante sobre todo es entender cuál es nuestra audiencia, cómo debemos llegarle y cuál tipo de marketing nos funciona mejor. En mis experiencias he tenido la oportunidad de aplicar distintos dependiendo precisamente
del público objetivo. Entonces, por ejemplo, en temas de trade marketing, desarrollar actividades en puntos de venta para generación de demanda. Y ahí es importante entender qué motiva la compra, por ejemplo, en un punto de venta cuando estamos hablando pues de consumo y de retail. Por ejemplo, ya en e-commerce es un poco más ir a la experiencia del usuario, facilitar la compra y hacer que la venta tenga menos fricción. Hasta, por ejemplo, en el caso de la construcción, que el contenido educacional es muy importante. Entonces ahí el marketing de contenidos y el inbound marketing se vuelven muy importantes para entregar contenido de valor a tu audiencia y a tu cliente. Claro, hemos estado en otras sesiones hablando sobre el tema de marketing, mucho el tema de marketing digital, ¿no? Porque ahorita es lo que es tendencia, ¿estás de acuerdo? Ujú. Pero ahorita mencionaste justo el marketing tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando? Bueno, ahí la diferencia es precisamente que el marketing tradicional se hace a través de esos medios que son los que siempre hemos conocido, medios como la televisión, la radio, la prensa, y con todo el tema del surgimiento del marketing digital, ya vienen todas estas herramientas y todos estos medios que podemos utilizar precisamente en base a lo digital, como redes sociales, nuestra página web, todo este tipo de cosas que terminan también complementando ese ecosistema del marketing que al final uno termina viendo como offline y al final terminan siendo muy complementarios. Sí, claro. Oye, ¿y cuál ha sido una de tus campañas más exitosas y qué tipo de marketing utilizaste? Fuera de la industria en la que hayas estado, o sea, ya has estado en varias, ya conoces de todo, pero ¿cuál es la más Sí. exitosa? Bueno, para mí es una campaña que recuerdo con mucho cariño porque la organizamos desde entender qué queríamos hacer con unos objetivos claros. En ese momento, digamos que en nuestra compañía no teníamos una base de datos y no teníamos bien diferenciados los clientes para entregarles los mensajes, pero también necesitábamos algo que nos generara demanda. Entonces, Ok, ahí utilizamos distintos tipos de marketing y por eso es que yo recuerdo con mucho cariño esta campaña, porque utilizamos los medios tradicionales, utilizamos mucho radio, utilizamos también prensa, pero también utilizamos mucho digital para que las personas interactuaran con nosotros, con nuestra marca a través de lo digital y pudiéramos trabajar tanto en esos objetivos de marketing que teníamos, que en ese momento era precisamente poder entender un poco mejor a nuestro cliente, y la otra desde el punto de vista de las ujú, ventas, porque también lo trabajamos con experiencias en los puntos de venta, entonces fue algo súper interesante. Así nomás, digamos que teníamos un objetivo y era llegar a casi 800 puntos de venta en 2 semanas en un territorio. Afortunadamente lo logramos ahí, trabajar muy de la mano con los equipos comerciales. claro. Fue realmente muy importante. Entonces, por eso al final termina siendo algo que termina complementándose y por eso la recuerdo con mucho cariño, porque trabajamos todo y todo estuvo sincronizado y al final tuvimos un buen resultado en esa campaña porque teníamos objetivos claros, qué queríamos lograr y cómo podíamos llegar a eso. Ok. Y ahorita que estás hablando del marketing, por ejemplo, tradicional, ¿cómo crees tú o un ejemplo que podrían implementar los instaladores fotovoltaicos con este marketing tradicional? Porque ya hablamos mucho del marketing digital, ¿no? En otras sesiones y cómo lo pueden usar, y herramientas digitales y realmente es pues mucha automatización, ya hay procesos muy fáciles, intuitivos de hacer, pero ¿cómo se puede implementar el tradicional? ¿Cómo podrías tú hacerlo? Bueno, perdón, ya. Esto va a depender mucho, sobre todo hay dos cosas. Uno, ¿dónde está tu audiencia? Y en general el marketing tradicional, sobre todo, hace acciones para llegar a públicos masivos. Aquí es sobre todo entender cuál es la necesidad como instalador fotovoltaico. Si yo quiero llegar a un público masivo, si realmente eso es lo que quiero o si no. Entonces, aquí yo más bien la cambiaría y es si mi necesidad como instalador es precisamente que me conozcan y llegar a ese público masivo, yo lo haría en el tradicional, pero si no,
una de las ventajas precisamente del digital y que nos ha traído todo eso es operar con bajos presupuestos y poder tener acciones un poco más enfocadas. Y quizás eso era lo que hacía referencia al principio, porque cuando uno va a contratar o un comercial en televisión o precisamente va a contratar una pauta en una revista o en un magazine, necesita inversiones intensivas. Pero con lo digital, por ejemplo, crear un podcast como en el que estamos hablando, quizás ya se vuelve mucho más fácil y mucho más accesible, que termina siendo una combinación de eso, de el tradicional, que era precisamente, por ejemplo, el radio, pero que lo puedo crear yo y precisamente lo puedo expandir y lo puedo difundir. Entonces, digamos que es como entender bien a quién le quiero llegar y entender cómo lo puedo hacer con los recursos que tengo, porque no necesariamente uno tiene que tener un gran presupuesto para Claro. poder utilizar esos medios de marketing. No, y como dices, sí es entender y conocer muy bien cuántos tipos de marketing hay, porque como dices, o sea, hay marketing digital, marketing de contenidos, marketing de eventos, hay activaciones que son las BTL, ¿no? Hay e-commerce. E-commerce, para los que no saben qué es e-commerce, es pues tu tienda en línea. O sea, no tienes un local donde tengas tu producto físico o tengas el servicio dándolo, no, sino realmente entran a una página, compran, pagan y como un Amazon, ¿no? Por así decir. Este, em, ¿Cuáles tú crees que de todos estos tipos de marketing son las tendencias y las herramientas como que más útiles y con bajo presupuesto que nuestros instaladores pueden usar? Definitivamente el marketing digital, porque aquí tienes, por ejemplo, crear un perfil en redes sociales es muy sencillo. Aquí, obviamente, todo esto tiene que estar desde la perspectiva del contenido y poder entregar el contenido que mi audiencia vea relevante para que precisamente se conecten. Pero crear un perfil realmente es algo muy sencillo, por ejemplo, y por ahí te puedes comunicar con tus clientes. Entonces, yo me iría muy al tema de lo digital y creo que es la manera más sencilla de hacerlo, también con recursos más ajustados y entregando los mensajes adecuados. Yo me iría más a lo digital, definitivamente. Ahora, hay otra cosa y que creo que todos, al menos en el último mes, hemos escuchado de esto y es la evolución de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial quizás viene a darnos herramientas que antes no teníamos. Hay múltiples herramientas de inteligencia artificial. Uno puede entrar a, digamos, hay hasta buscadores de inteligencias artificiales para o crear contenidos o que me creen el copy de un post o que me saquen la voz de un video o que me ayuden a hacer distintas cosas. Entonces, otra de las tendencias es precisamente la integración al marketing de esas herramientas de inteligencia artificial que casi que terminan volviéndose en una herramienta que uno utilizaría en el día a día para ayudarse. Entonces, Claro. todo eso que antes implicaba o tener a alguien que le ayudara a uno a hacer el contenido o grabar la voz o hacer otro tipo de cosas, casi con la inteligencia artificial vienen a simplificarse y echar mano de esos recursos es completamente válido. De hecho, en redes sociales como en TikTok uno ve que hay voces automatizadas, entonces Así. definitivamente esas herramientas están ahí como tendencia. Claro, y es un bajo presupuesto, ¿no? Y era el punto que quería llegar hace rato. O sea, es primero entender que no está peleado el marketing digital con el tradicional, pero sí es entender cuántos tipos de marketing hay en cada pilar, porque, porque de ahí vas a basar tu presupuesto que tienes asignado, ¿no? Porque sí es muy caro un comercial en la televisión, sí es muy caro un comercial en la radio, pero tú lo puedes meter como tú dices, ¿no? O sea, tú estás en Colombia y yo estoy en México y estamos haciendo un podcast y ya está fungiendo como un comercial, ¿no? Por así decir. Es como una mezcla entre todo y es donde ustedes deben de, pues, hacer investigación, empaparse un poquito más y es el objetivo de estos podcasts que estamos grabando para que ustedes expandan su conocimiento de marketing, sepan cuántas opciones tienen y que borremos esa idea de que marketing es caro, de que marketing no sirve, de que marketing es solo pues estar redes sociales, ¿no? Y compartir y compartir y compartir post y muchos videos en TikTok y hacemos y bailamos y con eso consigo clientes. No, o sea, es una estrategia, es investigación, como tú dices, es el a qué cliente quiero llegar,
¿cómo le puedo llegar? O sea, va a ser, si quiero conseguir clientes, si yo soy un instalador industrial, ¿no? ¿Una activación en un centro comercial me va a ayudar? Pues no. Entonces es como entender como ese segmento. Entonces, mi siguiente pregunta que va con esto que acabo de explicar es, ¿cómo sería tu paso a paso para, y qué tipos de marketing utilizarías para una campaña efectiva? Listo. Aquí quizás me voy a volver un poquito porque con los tipos de marketing estamos hablando sobre todo de planes de marketing y aquí me voy a ir un poquito más atrás que es como la parte estratégica. Claro. Y quizás todo esto que estamos hablando, o no quizás, con toda seguridad, todo esto debe partir de un marco estratégico. Y ese marco estratégico tiene varias premisas y la primera debería ser tener una propuesta de valor, entender mi propuesta de valor. La propuesta de valor entendía como qué le voy a entregar a mi cliente y ese valor percibido versus lo que yo le voy a entregar. Y agregar valor a ese cliente, cómo me puedo diferenciar. En este caso, como instalador, por ejemplo, si el servicio es un diferencial, ¿cómo puedo agregar valor, por ejemplo, desde el servicio, desde el acompañamiento en el proyecto, desde ir a visitar, por ejemplo, en campo y entender qué necesita ese proyecto que yo voy a instalar, poder llevar a mi, en este caso, a mi posible cliente, a mi cliente potencial, por esos pasos para construir el proyecto y al final para que la instalación, o desde, por ejemplo, la postventa, si voy a hacer la postventa, voy a estar disponible después de hacer la instalación, si lo voy a entregar como un valor agregado y no le voy a agregar, por ejemplo, un costo o un precio. Sobre todo entender esa propuesta de valor con la cual, valga la redundancia, decimos en Colombia, le vamos a dar valor a ese cliente. Y luego viene esa otra parte también estratégica y es precisamente entender esas necesidades del cliente y que todo esto que yo estoy poniendo como propuesta de valor le haga sentido a ese posible cliente. Porque si no le hace sentido, nosotros podemos tener una propuesta de valor muy bonita, pero pues no va a ser relevante para nuestro cliente. Y ahí hay otros elementos de esa parte estratégica y es entender mi competencia, qué hace mi competencia, cómo me puedo diferenciar de mi competencia para precisamente ver cómo puedo, sobre esa base de la construcción de la propuesta de valor, precisamente generar esas relaciones con mi cliente a largo plazo, que al final es lo que quisiéramos como Claro. instalador. Y también pues eso nos lleva a la sostenibilidad de nuestro negocio, de tener esa base sobre la cual vamos a seguir construyendo. Entonces yo lo haría básicamente desde esa parte, desde entender a mi cliente. Ahí digamos que hay cosas que uno puede hacer desde la segmentación, desde escoger, porque uno no puede llegarle a todo el mundo y eso es importante. Escoger a dónde voy a llegar, que ese ya sería mi público objetivo, y cómo me voy a diferenciar, que en ese caso ya sería mi posicionamiento. Entonces, desde esa base yo partiría para poder generar toda la parte de mi servicio y cómo puedo tener un cliente en el largo plazo. Claro, y es súper importante lo que mencionas, o sea, conocer al cliente y esto, hay mucha gente, me ha tocado ver que no dan el seguimiento, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer postventa? Y es un diferenciador de marketing que sí o sí, todas las compañías, todos los instaladores, cualquier negocio, cualquier industria lo deben hacer. ¿Por qué? Porque de ahí, uno, obviamente generas esa lealtad, ¿no? Con tu cliente. Y si eres si ofreces un servicio o un producto que se puede como seguir como que reimplementar, ¿no? Con ese mismo cliente, pues obviamente te va a ayudar y obviamente si le diste un buen servicio pre, durante y post, pues van a estar ahí contigo, ¿no? Pero parte también del tema de recomendación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo le instalé a mi vecino un super proyectazo solar, sí le ahorró la energía que yo le prometí y aparte estoy haciendo un postventa de decir, oye, te está funcionando bien, acuérdate que tenemos en tus productos este tiempo de garantía, puedo llevarte un técnico para que revise que está funcionando, monitorearlo, etcétera. Oye, sí, oye.
¿qué crees que mi vecina también quiere uno porque sí me está funcionando bien, ¿no? Entonces ya amplías tu mercado y entra dentro del marketing digital, ¿estás de acuerdo? Entonces, Sí. es súper importante conocer el mercado y conocer cómo puedes beneficiarte de los pilares, de los diferentes tipos de marketing que hay, tanto digital como tradicional, ¿no? Entonces, pues súper valioso lo que nos compartes, Giovanni. No sé si quieras dar algún tip más, algún consejo para los instaladores que están emprendiendo, que están incursionando en la industria solar. Sabemos que es una industria relativamente nueva, ya tenemos varios años, pero pues aún así seguimos en el trabajo en conjunto y el esfuerzo de evangelizar lo que es, lo que puede generar la industria solar, ¿no? Entonces, ¿algún consejo? ¿Algún tip? Eh, creo que, creo que el principal consejo, y eso lo saben quienes han emprendido, y es perderle el miedo. Y es no ver quizás el marketing como algo que está allá, porque marketing es algo que hacemos todos los días. Eso que tú mencionas o que mencionabas hace poco del voz a voz, que es el marketing voz a voz, Sabes. justamente todo tiene un nombre de marketing, Sí. es algo súper potente. Y yo lo pude ver precisamente en una de las industrias en las que estuve, que era la industria de construcción, y incluso yo de este lado como cliente, buscando a alguien, le preguntaba a mis amigos, por ejemplo, una fue, se me dañó en mi casa un tubo, tengo un escape de agua, ¿tienen alguien que lo pueda hacer bien? Porque pues es un tema súper sensible, entonces eso se vuelve muy importante. Y vuelvo con la que mencionaba ahorita y es perderle el miedo. De hecho, ahorita hay muchas herramientas sobre las cuales uno puede explorar y entender el marketing y el marketing no tiene que ser costoso. El marketing es entender lo que hemos hablado durante toda esta charla y es qué es relevante para mi cliente, para mi audiencia, qué mensaje le tengo que entregar, cómo le entrego yo mi producto en consonancia con ese mensaje y cómo hago que toda la experiencia del cliente desde la precompra, porque en este tipo de proyectos, tanto el pre de la compra es muy importante desde la asesoría para el cliente hasta el post, que por ejemplo eso es una de las diferencias con el consumo masivo, porque el producto quizás no tiene un postventa tan evidente, Ujú. aunque lo tiene, no lo tiene tan evidente. Entonces, entender como todo eso y perder el miedo a- al marketing y armar todo ese ecosistema. Ujú. Entonces, hay muchas herramientas, muchos lo hacen de manera autodidacta, quizás se van a YouTube. Esperamos que este podcast les sirva mucho y que también Sí. puedan tener algunas herramientas a partir de acá. Entonces, es perderle el miedo y muchas de las cosas se hacen a partir del aprendizaje y es perderle el miedo a equivocarse, que creo que eso para un emprendedor es quizás una de las lecciones más importantes cuando emprenden. Entonces, muchos como instaladores precisamente conocen muy bien su producto, conocen muy bien la instalación, pero quizás no saben cómo utilizar el marketing. Aquí hemos dado Ujú. algunas cosas porque es mucho más grande todo este mundo del marketing, pero uno puede empezar a hacerlo por pasitos. Entonces, creé mis redes sociales, empecé a entender qué es lo que tengo, que por ejemplo es educar cómo puedo hacer un proyecto solar, qué necesito desde la potencia, desde todo ese tipo de cosas como contenido educacional y qué voy a hacer después de la compra y por ejemplo cómo comunicarlo para que mi audiencia al final termine por una o por otra encontrándome y al final comprándome. Y también Ujú. es un proceso, ¿no? El marketing no es algo que se haga enseguida y sea algo inmediato. Y aquí me voy a ir un poquito a algo que trabajamos mucho en el marketing digital y es el embudo de ventas. Algunos le ponen tres pasos, que va desde la conciencia, que es que me conozcan, la consideración ya es que empiecen a considerarme y al final ya la compra. Pero todo eso es un proceso. Muchas cosas de estas no se dan sin llevar a cabo un proceso y es precisamente no dejarse eh, de alguna manera amedrentar por si algo no salió en la primera. Claro. Probablemente va a salir a la segunda o a la tercera y entender. Hay otra cosa dentro del marketing y sobre todo en el digital que es muy interesante y es la optimización. Es entender en qué cometí mi error y cómo lo puedo cambiar. Cómo puedo convertir eso en algo
que ya pasó, que fue un aprendizaje y lo cambio. Entonces, que pronto implementé una pauta en Facebook que de hecho uno puede invertir desde $10 y la audiencia no fue. Entonces, bueno, para la otra cambio la audiencia, que de pronto el mensaje que puse o el creativo no era el adecuado, lo cambio. Entonces, al final, digamos que es precisamente ir iterando, ir optimizando, no dejarse llevar porque de pronto algo sucedió y perderle el miedo al marketing, que al final es un mundo muy bonito, es complejo y hay muchas cosas con muchos temas, pero ir empezando pasito a pasito sin dejarse sentir abrumado. Claro, sí, o sea, tienes muchísima razón, nada más complementando es justamente eso, o sea, el marketing es, si no lo conoces, puede llegar a ser como abrumador, ¿no? O te llega a ser abrumador porque puedes hacer mil cosas, es como muy experimental, o de plano no le entiendes y lo dejas, o lo ves muy caro y lo dejas. Entonces, como tú dices, o sea, puedes invertir hasta $10, haces la prueba en una campaña pagada en Facebook durante 15 días y la monitoreas y dices, híjole, es que estos personas que me contactaron no, pues no saben, no quieren lo que yo quiero que venderles, ¿no? Entonces, no pasa nada, o sea, gastaste $10, los distribuiste, o gastaste máximo 50, o no sé, lo vas ahí como administrando, bajas la campaña, haces otra vez tu segmentación, la plataforma te lanza como, o sea, ya te da como consejos, ¿no? De a ver qué estás buscando. Ah, pues bueno, yo creo que esto es tendencia y bla, bla, bla. Ah, pues la reajustas y ahí vamos, ¿no? Es poco a poquito, pero sí es mucha paciencia, mucha perseverancia y ser muy consistente. Y pues no perderle la fe porque la verdad es que marketing te trae muchísimas bondades y es justo lo que buscamos con esta plática, como tú comentas, ¿no? Y antes de terminar, digo, ya sé que diste tu consejo, Giovanni, pero algo que quiero platicar contigo y que me interesa muchísimo porque ya lo hablamos en una reunión tú y yo, porque somos socios, ¿verdad? Es justo el marketing y las relaciones públicas. ¿Tú crees que las relaciones públicas son parte de un pilar de marketing, esto de hacer alianzas? Y si sí lo crees así, ¿qué ventajas y beneficios le darías? Bueno, al final termina siendo todo un ecosistema Sí. y todo funciona. Entonces, las relaciones públicas, por supuesto, están dentro de todo el ecosistema de marketing como compañía y está dentro de lo que nosotros queremos comunicar. En algunos casos, la intensidad es diferente. Hay formas en las cuales uno puede trabajarlo, por ejemplo, ya con todos estos temas digitales y con todo el tema del marketing digital, las relaciones públicas también han cambiado mucho. Antes era un poco más de relacionamiento, de buscar en dónde estaba. Quizás ahora es más fácil porque uno puede contactar a un influencer, que dicho sea de paso, marketing de influencers, y Ujú. entender cómo esa exposición de ellos como personas públicas y como relacionamiento público también me puede apoyar mi estrategia de marketing. Entonces, sin duda sigue siendo un pilar dentro de todo el ecosistema de marketing. Muchas marcas lo usamos y de hecho creo que para ninguno es un secreto que hemos visto eh, influencers que tienen unas ganancias astronómicas y la muestra de eso es que llegan a audiencias muy grandes. Aquí, como siempre, lo importante es entender, por ejemplo, en este tema del marketing de influencers, entendido en el contexto de las relaciones públicas, es cómo me puede ayudar eso a mí y aparte, si eso en términos de lo que estoy dispuesto a invertir o lo que quisiera invertir, me hace sentido y lo puedo hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, completamente las relaciones públicas siguen siendo un pilar importantísimo dentro del marketing, han mutado quizás pero siguen siendo un pilar y están ahí presentes, por ejemplo, como en este tema del marketing de influencers. Claro. Y este tipo de relaciones públicas justamente se dan, digo, entre nosotros es diferente porque es fabricante y distribuidor, ¿no? Y nosotros brindamos eventos para justamente los instaladores fotovoltaicos o cualquier persona que se quiera capacitar en marcas como Potada Solar y diferentes tipos de productos. Pero justamente lo comento porque creo que es un pilar muy valioso de marketing que los instaladores pueden usar
para beneficiarse de estas alianzas estratégicas, ¿no? O sea, que se alíen con nosotros, que busquen de qué manera pueden obtener beneficios, de buscar a J Solar, de buscar a Viva R, de incluso con sus garantías, incluso de llevar seguimiento con algún proyecto que ya se me trabó, que no sé qué hacer, o sea, estas relaciones que pueden crear con nosotros, pues también o sea, un pilar muy importante que pueden hacer. Aparte de buscarse un influencer que les puede expandir el Ujú. mercado, pues, o sea, en métricas, pues puede romperla, ¿no? Pero sí creo que consideraba que era muy importante también mencionarlo aparte del marketing digital y tradicional, porque sí es como una disputa de que RP es RP y marketing es marketing. Pero al final de cuentas creo que es lo mismo y lo pueden también aprovechar y crear, como que comunicarlo en este podcast. Entonces, Giovanni, pues si no hay más de tu parte, creo que ya, pues, díjole, nos llevaríamos más horas platicando sobre el marketing porque es un mundo. Pero pues nada, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que compartas tu experiencia con nosotros y pues si tienes algunos tips adicionales que quieras comunicar a los instaladores o al público que nos está escuchando, compártemelos porque va a haber un ebook que se les va a compartir hablando justo de los temas que acabamos de exponer y unas herramientas que les pueden ayudar justamente a, pues, optimizar lo que tú decías, ¿no? Optimizar y automatizar y usar la inteligencia artificial para ayudarles a ustedes a expandir sus negocios, ¿no? Entonces, Giovanni, ¿algo para cerrar? No, a todos agradecerles porque si han llegado hasta este punto es porque creo que precisamente y poniendo en práctica lo que hemos hablado en términos de marketing es porque han encontrado la conversación interesante y les estamos aportando en algún sentido. Agradecerles por la atención, por el tiempo, que eso es algo muy importante para nosotros el día de hoy y quedar a disposición desde Viva, desde J Solar. Nos encuentran a través de los distintos medios pues cuentan con nosotros precisamente para llevar a cabo sus proyectos. Eh, y pues nuevamente a ti agradecerte por la invitación a este espacio. No, muchísimas gracias a ti, Giovanni. Seguramente lo estaremos viendo en siguientes temas para compartir con nuestros clientes para impulsar la industria solar en Colombia y en el mundo. Entonces, nuevamente, gracias por tu tiempo y nos vemos en una siguiente sesión. Gracias a los que nos escucharon y llegaron justamente a este punto, como comenta Giovanni. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.